Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 15 de enero, 15 del mes de Tevet. Llevamos 467 días de guerra y todavía hay 98 rehenes en la Franja de Gaza. Nos dicen que estamos en la última etapa, ya casi finalizando las negociaciones para que sean liberados, al menos algunos de ellos en un primer momento, y este es un día en el que sentimos, podría decirse, idénticas medidas de esperanza y preocupación. Miedo a que a último momento algo se frustre, algo falle, se complique y volver atrás a esta altura sería terrible, sería algo casi imposible de resistir, siempre por supuesto mucho más para las familias, para las personas directamente afectadas por esta situación. Incluso algunos de ellos ya pasaron por esto más de una vez, en oportunidades en las que les decían, ya estamos muy cerca, tu hijo, hija, padre, hermano está a punto de volver, y finalmente eso no sucedía y tiene que ser algo tremendo. ¿En qué punto estamos? Las negociaciones continúan. En Israel dicen que estamos esperando la respuesta de Hamás. Hay algunos informes de medios árabes que dicen que Hamás en principio aprobó el borrador de acuerdo, pero no hay una respuesta oficial, una aprobación oficial de Hamás. En las últimas horas, algunos medios dicen que Hamás está acusando a Israel de haber hecho algunos cambios de último momento en la propuesta, en el borrador de la propuesta, que cambió nombres o agregó nombres a la lista de secuestrados que tendrían que ser liberados en cada una de las etapas. Lo mismo con el tema de los presos palestinos que se liberarían en el intercambio, y que no ha presentado los mapas de cómo sería la retirada de las tropas israelíes. Una fuente política israelí acaba de decir a Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, que todo esto es mentira, que Israel ya aprobó en principio, ¿sí?, el borrador de este acuerdo y que solamente se está esperando la respuesta de Hamás, y esto desde hace 3 días. Y ya hay en la Franja de Gaza quienes festejan este inminente comienzo del cese de fuego. Estas son algunas de las imágenes que circulan a estas horas por las redes sociales y se están difundiendo ampliamente. Vamos a ver cómo reflejan todo esto los diarios y otros medios hoy en Israel. Comencemos por el diario Yediot Aharonot, que encabeza su primera plana de hoy diciendo: el acuerdo para liberar del infierno a los rehenes está a punto de cerrarse y en Israel hay preparativos para recibirlos pronto. La imagen es de una de las tantas protestas y el titular dice: entre horas y días. Y enseguida vamos a explicar cómo será el proceso una vez que se cierre el acuerdo, ojalá muy pronto. La bajada de Yediot está dividida en 3 partes, cada una con un subtítulo. El primero dice los puntos del acuerdo. En Israel aprobaron la propuesta por la cual en la primera etapa 33 secuestrados volverán a casa. El primer ministro les dijo a los familiares: estamos esperando la respuesta de Hamás y entonces se podrá comenzar de inmediato. Se refería al proceso de liberación y regreso a casa. Una multitud se reunió en la Plaza de los Secuestrados en Tel Aviv, dice la bajada de este diario. El segundo subtítulo: los preparativos. Los hospitales, el sistema de asistencia social y otros organismos estatales se preparan para recibir a los rehenes liberados. Y una cita: esta vez se trata de una situación física y mental mucho más compleja que en el acuerdo de liberación anterior. No podemos saber cómo regresarán. La cita es de uno de los responsables de estos preparativos. Último subtítulo de esta bajada: la oposición. Drama político a la sombra del acuerdo de liberación. La amenaza de Ben Gvir con retirarse del gobierno
puso a Smotrich en una trampa. Funcionarios de alto rango en la coalición dicen que se trata de una maniobra mediática y el gobierno sobrevivirá. Ahora vamos a entrar en detalles de cada una de estas partes, de estos 3 subtítulos, y vamos a ampliar y a explicar de qué se trata cada uno. En primer lugar, vamos al proceso. El acuerdo debe ser aprobado por el Gabinete de Seguridad y por el gobierno. Después se publica la lista de los terroristas palestinos presos en Israel que serán liberados a cambio de los rehenes. A partir de ese momento, la ley establece que hay un plazo de hasta 48 horas para presentar recursos contra la liberación ante la Corte Suprema de Justicia, especialmente de familias de víctimas de ataques y atentados terroristas. Una vez que se conozca la lista, la Fiscalía del Estado se va a poner en contacto con las familias de víctimas de atentados cometidos por los terroristas que van a ser liberados en este acuerdo de intercambio, para que puedan ejercer ese derecho a oponerse a la liberación del terrorista en particular que los atacó, si es que desean hacerlo. Al mismo tiempo, un equipo de juristas está preparando las respuestas a posibles recursos contra la liberación de cada uno de los terroristas que figuran en esta lista. De todas maneras, fuentes judiciales citadas por Yediot Aharonot dijeron que se estima que este acuerdo con Hamás va a ser aprobado por la Corte Suprema de Justicia en tiempo récord, con una celeridad sin precedentes, y que la Corte no se va a detener en cada caso en particular, en cada terrorista en particular, sino que alegará que se trata de un tema que excede a su competencia porque tiene máxima significación e implicancias de seguridad y geopolíticas para el país, y por tanto la Corte no interviene. También el departamento encargado de indultos del Poder Judicial se está preparando para la labor que tendrá que hacer para que puedan ser liberados los presos palestinos a cambio de los rehenes que fueron secuestrados en Israel. Y allí vemos en el diario Maariv de hoy cómo el Ministerio de Salud se prepara, todos los organismos en realidad relacionados con la salud se preparan. El Ministerio de Salud decidió que los rehenes liberados serán recibidos e ingresados en los hospitales Soroka de Beersheba, Shiva en Tel HaShomer, Ichilov en Tel Aviv, Beilinson en Petah Tikva, y también allí está el Hospital Infantil Schneider. Los rehenes permanecerán en un lugar aislado y protegido, custodiado, con privacidad y espacio para que puedan estar con sus familias, lejos de los medios de comunicación y lejos del público. Como lección aprendida del primer acuerdo de liberación de rehenes, se van a coordinar las visitas a los rehenes liberados según lo que ellos pidan y, de acuerdo con el diario Yediot Aharonot de hoy, se evitarán las visitas para la galería de políticos y funcionarios. En los hospitales, el personal también se está preparando o se preparó para las posibles situaciones que se presentan respecto de la salud mental de los rehenes liberados, y cada hospital tiene listo un equipo de psicólogos y psiquiatras que acompañarán todo el proceso de rehabilitación y recuperación, pero también la recepción, el ingreso al hospital, la internación de los rehenes, y los ayudarán en todo lo necesario. También el Ministerio de Bienestar Social se prepara y ha dado capacitaciones a los trabajadores sociales que van a acompañar a los rehenes en su vuelta a casa. En primer lugar, después de la Cruz Roja Internacional, por supuesto, los rehenes liberados serán recibidos por militares y miembros de las fuerzas de seguridad de Israel. Después son trasladados a los hospitales, acompañados por trabajadores sociales del Ministerio de Salud y de cada uno de los hospitales. Cuando reciban el alta médica y regresen a sus casas, a cada uno de los rehenes liberados se le asignará un trabajador social del Ministerio de Bienestar Social que estará a disposición de cada uno de ellos para ayudarlos
y acompañarlos en todo el proceso de recuperación. Ya desde ahora, cada uno de esos trabajadores sociales sabe a qué rehén liberado o liberada le tocará acompañar. Cada uno de ellos recibió una gran cantidad de información sobre él o la rehén, no solo sobre su estado de salud físico y mental hasta donde se sabe, sino también de dónde fue secuestrado, si alguno de sus seres queridos fue asesinado el 7 de octubre y toda la información anterior, todo el trasfondo, tanto en materia de salud como en historia personal, anterior al 7 de octubre de 2023, que pueda servir y ayudar en el proceso de recuperación. El Ministerio de Bienestar Social también informó que debido a que se habla sobre la posibilidad de que en la primera etapa sean liberadas mujeres, tanto militares como civiles, los trabajadores sociales recibieron capacitación también para dar respuesta y tratamiento para los casos en los que las rehenes hubieran sido sometidas a violencia sexual. Al mismo tiempo, las autoridades tienen conciencia de que la situación mental, anímica de los rehenes liberados será mucho más compleja, mucho peor que las de los rehenes que estuvieron 50 días en cautiverio en el infierno de Hamás. Israel también se prepara para la liberación de presos palestinos, al parecer más de 1.000 de las cárceles, y entre ellos hay presos condenados por delitos graves, asesinatos y atentados terroristas de distinto tipo. En el Servicio Penitenciario Nacional anunciaron que van a evitar el espectáculo de los terroristas palestinos festejando, sacando las manos por las ventanillas del autobús o de los autobuses en los que salen de las cárceles israelíes haciendo la B de la victoria, algo que sucedió después del acuerdo de intercambio por el soldado Gilad Shalit, unas imágenes que quedaron grabadas en la memoria colectiva de los israelíes. Todo parece indicar que esta vez los autobuses van a tener ventanas opacas, negras, y que no habrá festejos, o al menos nosotros no vamos a verlos. En el servicio penitenciario también se preparan para trasladar a los presos desde las distintas cárceles al lugar desde donde se realizará la liberación, un proceso que va a estar a cargo de fuerzas de élite, de la Policía Nacional, de las fuerzas de seguridad, un gran operativo de custodia. Y también se preparan para la posibilidad de que haya disturbios e incidentes en las cárceles entre las decenas de miles de presos que no van a ser liberados, que no estarán incluidos en esta lista de intercambio. Y vamos ahora al aspecto político. Recordemos que ayer al mediodía el ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben-Gvir, anunció una vez más que se opone al acuerdo de liberación de los rehenes y cese de fuego, y llamó al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, a que juntos le anuncien al primer ministro Netanyahu que renuncian, que se retiran del gobierno. Ben-Gvir y Smotrich conforman el ala de extrema derecha del gobierno de la coalición de gobierno de Benjamin Netanyahu, pero al mismo tiempo son rivales políticos, pelean casi por el mismo público, la misma base de votantes. El primer ministro tuvo muchísimas reuniones con los dos en estos últimos 2 días y, según dijeron analistas y cronistas políticos, esas reuniones sirvieron para presionarlos, o al menos intentar presionarlos, para que no se retiren del gobierno si se aprueba el acuerdo de liberación de los rehenes. Pero no solamente hubo amenazas, los analistas y los cronistas políticos de todos los medios israelíes dicen que Netanyahu también les hizo promesas que tienen que ver con lo que espera la base de votantes de la extrema derecha de sus líderes y, por ejemplo, podrían estar relacionadas con la construcción en los territorios y otro tipo de hechos que son considerados logros. Y también les dijo que ellos, Smotrich y Ben-Gvir, serán quienes tengan el crédito, que se lleven los laureles, por así decirlo, de esos logros, el mérito público. Y dicen que
Netanyahu le dijo a Ben-Gvir que si él solo se retira del gobierno, entonces ese mérito le va a quedar exclusivamente a su rival Bezalel Smotrich y quizás viceversa, pero eso no lo sabemos. A esta hora el tema todavía no está resuelto, pero la polémica se generó con un par de mensajes que el ministro Ben-Gvir publicó en su cuenta de X, que recién veíamos, y que incluía también este video. העסקה המתרקמת היא עסקת כניעה לחמאס. אני קורא לחברי, השר בצלאל סמוטריץ', לחבור אליי וביחד לשתף פעולה. El acuerdo en ciernes es un acuerdo de rendición ante Hamas. Llamo a mi amigo el ministro Bezalel Smotrich a sumarse y que juntos cooperemos para ir en contra de este acuerdo. Mi partido, Otzma Yehudit, no tiene la fuerza para impedir solo el acuerdo, pero juntos podemos presentarnos ante el primer ministro y comunicarle que si lo aprueba, renunciamos. Quiero destacar, incluso desde la oposición no vamos a derrocar a Netanyahu, pero esta cooperación es la única forma de impedir esta rendición, este espantoso acuerdo y asegurarnos de que la muerte de cientos de soldados no haya sido en vano, finalizó Ben-Gvir. Hasta aquí, en realidad, nada nuevo por parte del ministro Ben-Gvir, solo que en una parte del extenso texto que publicó en X o Twitter, dice: durante el último año, por medio de nuestra fuerza política, hemos logrado impedir que este acuerdo se concretase una y otra vez. Pero ahora se sumaron al gobierno nuevos factores que apoyan el acuerdo y nosotros ya no tenemos la capacidad para inclinar la balanza. Lo que en realidad generó la polémica y una gran ola de críticas es la frase que dice: durante el último año hemos logrado impedir este acuerdo una y otra vez. Y las críticas vinieron principalmente de la oposición y de algunos de los familiares de los rehenes que durante mucho tiempo acusaron al primer ministro Netanyahu de haberse negado a firmar el acuerdo de alto el fuego justamente para preservar su coalición, para evitar la caída de su gobierno. En tanto, el ministro Bezalel Smotrich publicó su propio mensaje en X, en el que, en definitiva, tampoco dice nada concreto y, sobre todo, no dice si piensa renunciar ni amenaza con hacerlo. Y el secretario de gobierno Yossi Fuchs escribió, también él, en su cuenta de X, que este acuerdo que se está negociando ahora es el mismo que estaba sobre la mesa desde mayo del año pasado y que fue Hamas quien lo rechazó, no el gobierno de Netanyahu. En todo este tiempo, desde mayo hasta ahora, decía Fuchs, si hubiera llegado una respuesta positiva de Hamas, habría tenido mayoría en el gabinete y en el gobierno de Israel. El primer ministro no cambió su postura, no se movió ni un milímetro. El único factor que frustró el acuerdo fue Hamas. Itamar Ben-Gvir sigue diciendo, volvió a publicar y volvió a decir que fue él quien forzó al gobierno de Israel a rechazar una y otra vez estas propuestas de acuerdo que hubo a lo largo de este último año, y eso hace que deje en evidencia o ponga en evidencia la supuesta culpa o la supuesta responsabilidad del gobierno de Netanyahu, al menos en forma parcial, por el hecho de que el acuerdo no se haya concretado. Cambiamos de tema, nos vamos a Irán. El medio iraní identificado con la oposición en el exilio, Iran International, informó hoy que el vicepresidente de Irán, Mohammad Javad Zarif, dijo en una entrevista, no con ellos por supuesto, que Israel colocó explosivos en equipos de centrifugación iraníes, centrifugación de uranio, por supuesto. Abro comillas, nuestros colegas habían comprado una plataforma de centrifugación para la Organización de Energía Atómica y se descubrió que se habían incrustado explosivos en su interior que logramos detectar. Zarif no especificó en la entrevista
cuándo ni dónde ocurrió el incidente de las centrifugadoras, el supuesto incidente, pero sí destacan los medios hoy en Israel que en el año 2021 el entonces jefe del Mossad, Yossi Cohen, insinuó que Israel había hecho estallar una instalación subterránea de centrifugadoras en la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz, en una explosión que supuestamente fue causada por bombas colocadas dentro del equipamiento. Zarif también condenó las sanciones a Irán porque, según dijo, entre otras cosas, obligan a su país a recurrir a intermediarios y eso hace que haya puntos débiles en la cadena de suministro y que Israel puede aprovechar esa situación. Si el régimen sionista, dijo Javad Zarif, se infiltra en uno de los intermediarios, pueden hacer cualquier cosa e incrustar lo que quieran, que es exactamente lo que sucedió. A modo de ejemplo, Javad Zarif mencionó el problema de los buscapersonas en el Líbano. Recordemos los dispositivos buscapersonas y walkie-talkie que estallaron simultáneamente en manos de los agentes de Hezbollah en el Líbano y que, según Javad Zarif, resultó ser un proceso de varios años meticulosamente orquestado por los sionistas. Fin de la cita. Y vamos a terminar con una noticia positiva, finalmente. Y este video que publicó hoy el embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, a quien veíamos junto al presidente de Argentina, Javier Milei, es que en las últimas horas se dio a conocer que el presidente Milei ha sido elegido para recibir el premio Génesis 2025, el conocido como Premio Nobel Judío, y esta es la primera vez que se entrega este premio a un jefe de Estado. Milei fue la elección unánime de los 9 jueces del comité que lo elogiaron por su apoyo inequívoco a Israel durante uno de sus momentos más difíciles desde la fundación del Estado. El presidente Milei anunció repetidamente su decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, ha revertido años de voto anti-israelí por parte de Argentina en Naciones Unidas y se ha comprometido a llevar ante la justicia a los culpables de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel en 1992 y 1994 respectivamente, dice el texto que explica por qué lo eligieron. Además de la fuerte postura pro-Israel de Milei, el comité de selección del premio Génesis elogió sus logros en la reforma de la economía argentina. Génesis es un premio anual que se otorga a personas destacadas por sus logros profesionales, contribuciones a la humanidad y apoyo a Israel. Entre los anteriores galardonados con el premio Génesis se incluyen Michael Douglas, Michael Bloomberg, Itzhak Perlman, Natalie Portman, Natan Sharansky, Steven Spielberg, Barbara Streisand y otros nombres destacados realmente. Y volviendo al mensaje que publicó el embajador Dani Danon, en el texto felicita a Milei y le dice: su inquebrantable apoyo a Israel y al pueblo judío es verdaderamente inspirador. Usted es un amigo cercano y un aliado y se merece profundamente este reconocimiento. Mazal Tov. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Les agradezco como siempre los cálidos mensajes, los deseos de buena salud por esta gripe que me está afectando y los invito a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a sumarse al grupo de amigos aquí debajo del video donde dice unirse. Muchas gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.